Amniotonía, ruptura artificial de las membranas. No hay suficiente evidencia para respaldar la efectividad de este procedimiento versus no intervención. Ningún estudio ha comparado la efectividad de la amniotonía única con no intervención y amniotonía única con oxitocina única. Aunque la amniotonía temprana se asocia a acortamiento del trabajo de parto, también se la ha vinculado a un incremento de alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal en la monitoría electrónica, con patrones compatibles con compresión del cordón y corioamnionitis. Se postula que la manipulación del cuello y la vagina durante la amniotonía provoca secreción de oxitocina vía reflejo de Ferguson. Esto es, seguido varios minutos después por secreción de prostaglandinas, y de esta manera se estimularía la contracción uterina. Especial cuidado debe tenerse cuando se realizan pacientes con polidramnios por el incremento en el riesgo de producirse un prolapso del cordón umbilical y un abrupto placentae. Oxitocina. Este método es efectivo para madurar el cuello, con relativamente pocos efectos adversos. Las pacientes generalmente progresan a un trabajo de parto espontáneo en 8 a 12 horas. Su acción se ejerce sobre células musculares del útero y mioepiteliales del seno, causando contracción. Las contracciones uterinas son de suficiente intensidad, duración y frecuencia como para lograr la modificación del cérvix y la expulsión del feto. Su identificación. La edad. Su aseguradora. La fecha. Cada 30 minutos se registra la hora. Número de contracciones en 10 minutos. Duración promedio de las contracciones medida en segundos. La intensidad de las contracciones que es referida por la paciente junto al sentir movimientos fetales. Se describen las características del líquido amniótico, como aspecto, consistencia, color y olor. Se registra la tensión arterial, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca de la madre. La frecuencia cardíaca fetal, al igual que las 1000 unidades por minuto de oxitocina. En las observaciones se anotan hallazgos particulares, como la dilatación, el borramiento de la paciente en diferente hora. Por último, se registra el nombre del médico tratante. Bueno, entonces con la primera maniobra de Leopold buscamos hallar la altura uterina. Entonces primero vamos desde la pelvis y vamos ascendiendo. Aquí vamos a buscar el fondo uterino. Entonces, ya que hallamos el fondo uterino, tomamos nuestro metro y lo ubicamos en el borde superior de la pelvis y lo pinzamos y vamos ascendiendo hasta que pues ya habíamos ubicado el fondo, lo volvemos a tomar y ahí podemos mirar cuál es la altura uterina. La segunda maniobra de Leopold nos indica la posición fetal. Puede ser izquierda o derecha. ¿Cómo se hace? Con la yema de los dedos se palpa los flancos de la mamá. Cuando se siente algo duro y continuo, eso nos indica que es el dorso. Eso también nos indica cuánta cantidad de líquido amniótico hay. Puede ser normal, poligoamnios u oligoamnios. Y junto a la presentación nos indica dónde se toma la fetocardia. En la tercera maniobra de Leopold, lo que encontramos es el polo cefálico que se encuentra en el hipogastro. La desarrollamos con una de nuestras manos puestas en el hipogastro de la madre y buscamos qué polo cefálico se encuentra. En las madres en etapa gestacional del tercer trimestre se encuentra la cabeza o calota. Esta calota debemos palpar su dureza, consistencia, tamaño y además si está implantada en la pelvis de la madre. Realizaremos la cuarta maniobra. Esta maniobra se realiza mirando hacia los pies de la paciente. Dirigimos nuestras manos en forma de V hacia el
la parte posterior y superior del pubis, intentando meterlas entre el pubis y el feto, para determinar el encajamiento del feto. Si nuestras manos convergen, quiere decir que el feto aún no está encajado y falta un poco para el parto, mientras que si por el contrario nuestras manos divergen, el feto está encajado y es el momento aproximado para el parto. El trabajo de parto tiene 3 fases. La primera es borramiento y dilatación, la segunda es el expulsivo y la tercera es el alumbramiento. En la primera vamos a encontrar que el cuello se adelgaza y se acorta, esto es el borramiento, y va a haber una apertura progresiva del orificio cervical, dilatación. Entonces este periodo se divide en 2, en fase latente y en fase activa. Entonces la fase latente es desde el inicio franco del trabajo de parto hasta que el cuello se ha dilatado unos 4 a 5 centímetros. Y la fase activa es desde que el cuello se dilató estos 4 o 5 centímetros hasta que ya dilató 10 centímetros y ha borrado 100%. Lo que sucede en primer lugar es que el feto va descendiendo en el útero y flexiona la cabeza sobre el tórax, exponiéndose el diámetro suboccipito bregmático. Lo que sucede a continuación es el descenso y encajamiento. La cabeza avanza progresivamente y atraviesa el estrecho superior. En esta fase alcanza el estrecho medio de la pelvis, conservando su orientación. En este punto se dice que está en la estación 0 del I. Rotación interna. La presentación de cabeza rota para sobrepasar el estrecho medio de la pelvis, de tal forma que el vértice queda por detrás de la sínfisis púbica. La sutura sagital se orienta en sentido anteroposterior y la cara fetal mira hacia el sacro. El periodo de expulsión comienza cuando el cuello uterino está dilatado 10 centímetros y está de borramiento al 100%. Comienza cuando el cuello uterino está en esas condiciones y termina cuando ya el bebé haya atravesado todo el canal vaginal y haya salido de la vagina. Extensión y desprendimiento. Por un movimiento de extensión, la cabeza fetal alcanza el piso perineal. El occipucio se desliza por debajo de la sínfisis púbica y luego el suboccipucio se apoya en el borde inferior de la sínfisis, que actúa de pivote y se efectúa el desprendimiento por deflexión de la cabeza. Al suceder este desprendimiento de la cabeza, los hombros descienden y encajan por su diámetro bisacromial. Y de proteger debidamente el perine, el bebé va haciendo una rotación externa para acomodarse a sus hombros y poder así sacar sus hombros de la pelvis de la madre. Al realizar este movimiento se debe mantener la maniobra de Ritten para impedir que el bebé salga expulsado. Luego de que los hombros se vean en la pelvis de la madre, es necesario hacer un movimiento para desprender el hombro anterior hacia abajo, protegiendo el periné. Luego un movimiento rápido que saque el hombro posterior y por último sacar a todo el bebé. Sin placenta, sin cordón umbilical. Una vez desarrollado el nacimiento del bebé, es necesario tener en cuenta el cordón umbilical. Su pulsación indica que no es el momento para pinzar. Esperamos hasta que deje de pulsar. Una vez deje de pulsar, pinzamos. Esto sucede alrededor de 1 o 2 minutos luego de que el bebé salga por parto vaginal. Se pinza. Luego 2 o 3 centímetros después se vuelve a pinzar. Y entre estas 2 pinzas se corta. Una vez cortado el cordón umbilical, es necesario tomar la muestra de sangre para estudios. Luego procedemos al alumbramiento. En esta etapa
lo que se desea es el desprendimiento de la placenta con su posterior salida del útero de la madre. Esperamos hasta que la madre tenga una contracción o, si es necesario, se dan oxitocina para influenciar este momento de alumbramiento. Mientras tanto, lo que hacemos son maniobras cíclicas de rotación hacia cualquiera de los dos lados, esperando que la placenta haya dejado a la madre y esté flotando en la cavidad uterina, sin ninguna cosa que la aferre a la madre. Al determinar que la placenta ya se ha desprendido, es necesario espichando el hipogastrio fuerte para que el útero no se invierta. Luego continuar con la rotación que se hace en el cordón umbilical. Se va rotando, rotando, hasta el punto en que la placenta ya se puede ver por el orificio vaginal. Luego es necesario estar muy pendiente cuando la placenta se acerca al orificio y estar listo a recibirla con ambas manos. El desprendimiento de la placenta se puede dar de dos formas: Schultz o Duncan. En la manera de Schultz es que la placenta se desprende de forma central, en la cual se logra observar el punto de reparo entre el cordón umbilical y la placenta. De esta manera, cuando la placenta se desprende del método Duncan, se desprende lateralmente, permitiendo así ver en un principio la cara materna de la placenta y determinando cómo fue este desprendimiento de placenta. Luego de observar que la placenta está completa, no hay ninguna alteración y de que no hay ningún cuerpo extraño dentro de la madre, procedemos a limpiar y a terminar con el parto.